¿Sabes lo que crees? Sesión 10. Sesión anterior, yo creo que ya saben dónde están. i-ccc.cl/sabes. Están ahí PowerPoint y videos. Y obviamente en YouTube están toda la grabación videos. Resumen muy breve de lo que hemos visto. Sesión 1 y 2, Dios existe. Sesión 3, ¿cuál Dios? Sesión 4, Jesús es real o mito. Sesión 5, Jesús resucitó de verdad. Sesión 6, vida, ¿de dónde viene? Ciencia y religión. Sesión 7, la verdadera última cena, el Seder. Sesión 8, origen de la vida, Darwin versus Moisés, que realmente no tiene que ver con origen, sino de la teoría de evolución de Darwin, que no habla de origen, solamente habla de desarrollo. Sesión 9, tu verdad o mi verdad, relativismo. Muy erróneo, totalmente ilógico, carece completamente de fundamento sólido y es muy peligroso. Eso vimos por qué la semana pasada, porque lleva a la persona a rechazar a Dios. Porque si uno rechaza que hay verdad absoluta, está rechazando a Dios. Y Él es la única verdad absoluta, incambiable, eterno. Al igual que todas las demás doctrinas falsas, el relativismo no es solamente malo, yo diría que es maligno. Hay muchas cosas así en el mundo, malas, malignas y hasta personas malas y malvadas, que nos lleva a una pregunta intrigante, varias preguntas intrigantes. ¿Por qué es así? ¿Por qué existe el mal? Es un tema muy importante. Yo creo que muchos han preguntado eso. ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué no hizo el universo, por ejemplo, sin mal, sin maldad, sin pecado, solo con personas buenas? Porque si Dios Todopoderoso hubiera sido posible hacerlo, ¿por qué existen tales cosas? Y dado que el mal existe, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Porque llegó el mal en algún momento y Dios no hizo nada, aparentemente. Esos son los temas que vamos a ver hoy. Un tema profundo, pero es entretenido ver las respuestas también. El problema del mal, ¿por qué existe el mal? Ese es el título. Incluso hay personas que llegan a la conclusión, Dios es malvado, porque analizan lógicamente lo que ven en el mundo, miran alrededor y ven todo el mal que hay en el mundo y echan la culpa a Dios. Dios tiene la culpa, por lo tanto Dios es malvado. Su argumento va más o menos así. Si Dios existe y Dios es bueno, entonces el mal no puede existir. Sin embargo, el mal sí existe. Por eso, o Dios no existe o Dios es malo. Parece un argumento sólido, ¿no? Muy lógico. ¿Dios es malvado? Esa es la pregunta que nos deja. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Cosas así. Maldad, pero de lo más malo posible. O esto. O hoy en día las guerras que están en varias partes del mundo. ¿Por qué Dios permite eso? O eso. Son imágenes que todos hemos visto con el tiempo y uno dice, pero ¿por qué Dios no hizo algo para que no sucediera esas cosas? Hay tantas cosas en el mundo hoy que uno lo ve y es una pregunta muy válida. ¿Por qué Dios no hace algo para prevenirlo? Si Dios existe, Él podría intervenir para evitar esas atrocidades. Cuando Dios ve algo malo que está a punto de suceder, debería pararlo. Eso, de nuestro punto de vista, si tú ves a un niño que está a punto de entrar en la autopista caminando, ¿lo que hace? Agarra al niño, no, para evitar un atropello. Él podría evitar que un niño inocente muere de cáncer, por ejemplo. Él podría evitar que un borracho choque su auto y mate a personas. Él podría evitar que cosas malas sucedan a la gente buena. El mal existe, sin duda alguna, no podemos negarlo. Está por todos lados y cada día peor. Dios no hace nada al respecto, por lo tanto, o Dios es malvado o Dios no existe. Y a primera vista, tiene sentido. Hay un argumento muy bueno para probar que Dios no existe.
Porque aquí hay solamente 4 posibilidades. Primero, Dios quiere poner fin al mal, pero no puede. Le falta potencia, le falta poder, le falta algo y no puede. En cuyo caso no es omnipotente, porque no tiene el poder para solucionar el problema. Otra opción, Dios puede poner fin al mal, pero no quiere. En cuyo caso Dios es malvado. Número 3, Dios ni puede ni quiere poner fin al mal, en cuyo caso Dios es irrelevante. Un Dios que no quiere ayudar y que no puede además, no es Dios. La cuarta posibilidad es que Dios puede y quiere poner fin al mal, pero el mal aún existe, en cuyo caso Dios es inefectivo. Esas son las 4 posibilidades. En cualquier de los 4 casos Dios no es Dios. Si falta poder, no es Dios. Si no quiere terminar con el mal, no es Dios. Si no quiere hacer ninguno de los dos, tampoco. O sea, 4 posibilidades aquí y todas llegan a la conclusión que Dios no es Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Buen argumento, ¿no? Porque tienen razón, no hay más alternativas. Dios quiere y no puede. O Dios puede y no quiere. O ninguno de los dos. O puede y quiere, pero igual no lo hace. En todos los casos, Dios no es Dios. Seguro que este es el primer estudio bíblico que ha visto que comienza probando que Dios no existe. Vamos a ver estos puntos de a uno para ver dónde está la falla de ese razonamiento. Primero, Dios quiere poner fin al mal, pero no puede. ¿Qué dice las Escrituras? Isaías 46 del 10 al 13. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Porque he dicho, haré que se cumpla lo que he planeado, lo realizaré. Declaración de Dios, destacando aquí, mi propósito se cumplirá. Haré todo lo que deseo. Lo que he dicho, haré. O sea, Dios sí puede. Otro más. Jeremías 32 del 27 al 30. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Pregunta retórica, la respuesta obviamente no. No hay nada demasiado difícil para Dios. O sea, este argumento no es válido porque Dios mismo dice que sí puede. Tiene todo el poder necesario y no hay nada demasiado difícil. Entonces Dios tiene la capacidad de poner fin al mal, según su propia palabra. Entonces ese queda descartado. Dios puede poner fin, pero no quiere. Vamos a ver. Daniel 9, 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santísimo. Dios dice, decretadas. Yo decreto. ¿Qué decreto? Terminar con el pecado, expiar iniquidad, traer justicia eterna. O sea, acabar con el mal. Dios dice, es mi deseo. Está decretado. Yo he decretado tales cosas. Otro más. Jeremías 29, 11. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Planes de bien y no de mal. El Señor no tiene planes de mal. Este es una profecía netamente para Israel originalmente, pero podemos adoptarlo para nosotros también. Lo que el Señor quería para Israel, podemos decir que somos descendientes indirectas, injertados, como dice Pablo, en Israel, por lo tanto, aplica a nosotros también. Dios no quiere mal para nosotros. Puede poner fin al mal, pero no quiere. No es válido porque dice que quiere poner fin al mal. Ese argumento Dios sí quiere. Bueno, en este caso Dios ni puede ni quiere.
Si los primeros dos están ya contestados, entonces este también es falso. Entonces eso nos deja con una posibilidad. Conclusión, Dios puede y quiere poner fin al mal. Entonces, ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta. Yo creo que estamos de acuerdo como creyentes que Dios tiene todo el poder necesario y Dios quiere terminar con el mal. Eso nos deja con la pregunta, ¿por qué existe todavía el mal en ese caso? ¿Por qué Dios permite que exista el mal? Para los que me conocen, a veces mi amigo Naranja aquí parece con algunos puntos que va en contra de lo que estoy diciendo o que son a veces comentarios necios. Entonces él dice, entonces Dios tiene la culpa por toda la maldad que hay en el mundo. Ok. Si Dios quiere y puede intervenir en las cosas y no lo hace, Dios es malo. Dios podría parar los problemas, evitar guerras, sufrimiento, injusticias, enfermedades y situaciones malas. Él podría arreglar todo. Yo creo que mi amigo no está tan despistado hoy. ¿Por qué Dios no hace nada? Después de todo, Dios es Dios. Es omnipotente y soberano y Él puede hacer cualquier cosa. Muy buen comentario de mi amigo Naranjo. Un argumento sólido aquí. Pero termina con esto. Es omnipotente, soberano y Él puede hacer cualquier cosa. Sorpresa, amigo Naranja. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y de ahí viene la solución al problema del mal. Dios es soberano, sin duda, no hay argumento. Dios es todopoderoso, ciertamente, nadie niega eso. Dios es omnipotente, por supuesto. Pero aún así hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. A pesar de ser soberano, todopoderoso, omnipotente, Dios no puede, por ejemplo, mentir. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Dios no miente. No es que no miente, es que no puede mentir. Porque si Dios llega a mentir, entonces no es Dios. Está infringiendo su propia ley. Entonces Dios no puede mentir. Tampoco puede hacer mal o cometer injusticia. Job 34:10. Escúchenme, hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Yo había mencionado, a veces hay que tener mucho cuidado en citar a Job, porque sus tres amigos dicen cualquier cosa incorrecta que al final el Señor va reprendiendo, diciendo, Job, tus amigos hablaron incorrecto. Pero aquí estoy citando la palabra de Job mismo. Él dice, inconcebible que Dios haga lo malo. Dios no puede hacer mal. Tampoco puede cambiar. Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Así de simple. Dios no cambia. Tampoco puede olvidar a los que ama. Eso sí es interesante, Isaías 49. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Encontré muy interesante esa foto también. Eso estamos hablando de Isaías, 700 años antes de Cristo. Y él está citando a Dios diciendo, yo te tengo grabado en las palmas de mis manos. Hasta ese punto. No puede olvidar a la gente que ama. Aunque una madre podría olvidar de su niño, de su bebé, quizás, imposible, pero quizás Dios dice, aunque ella lo hace, yo nunca. Tampoco puede compartir su gloria. Isaías 42:8. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Muy claro el Señor en eso. Tampoco puede tentar ni ser tentado. Santiago 1:13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Clarísimo. Tampoco puede ser enseñado. ¿Quién va a enseñar a Dios algo que conoce todo? Isaías 40, del 13 al 14. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién le enseñó el camino de la justicia?
¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Hay obviamente pregunta retórica, la respuesta es nadie. ¿Quién va a enseñar algo a Dios? Dios ya sabe todo. No puede ser enseñado, no puede cansarse. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Nosotros sí podemos cansarnos, pero Dios nunca. Romper una promesa, imposible para Dios. Salmos 89:34. No violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Palabra de Dios es palabra cierta. Si Él promete una cosa, va a cumplir. Y ahí llegamos al medular de este asunto. Una de las promesas que Dios nos ha dado por su palabra es el libre albedrío. Desde el principio Dios nos entregó a nosotros, los seres humanos, el derecho de elegir entre bien y mal. Por ejemplo, Génesis 2:16 al 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. primeras instrucciones de Dios al hombre. Puedes comer libremente, con libertad. O sea, tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. Cualquier árbol, puede elegir cualquier árbol, menos este. Porque si lo hace con tu libre albedrío, morirás. Desde capítulo 2 de la Biblia, apareció el hombre en la tierra y Dios al tiro dice, tienes libertad para elegir. Muchas veces en la Biblia, esa es como solamente la primera mención, pero muchas veces Dios deja claro que nosotros tenemos el derecho de elegir, decidir, tomar decisiones con plena libertad. Juan 7:17. Si alguien se decide a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien se decide a hacer la voluntad de Dios, entonces es opcional hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Gálatas 5:13. Porque ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Libertad. Nuevamente, estamos llamados a ser libres. Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus antepasados adoraban más allá del Éufrates o a los dioses de los amorreos de esta tierra. Otra vez libre albedrío. ¿Cuál Dios quieres? Aquí no dice, no pueden servir a otro Dios, se tiene que servir a... No, dice, ustedes pueden elegir. Josué hablando del pueblo de Israel. Escogen. ¿Cuál quieres? Muchos otros. En todo y cada uno de los detalles de nuestra vida, Dios nos da el libre albedrío para decidir hasta en la forma de manejar nuestras finanzas. Por ejemplo, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. una escritura bastante bien conocida. Podemos nosotros decidir si vamos a dar o no. Y si es así, ¿cuánto? Libre albedrío. Podemos decidir. Dios también nos da el libre albedrío para elegir nuestro destino eterno. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tenemos la libertad de creer o no creer? Y basado en eso, tener vida eterna en el cielo o en otro lugar. Dios no te obliga a ser salvo, o a diezmar, o a servirle, o creerle, o seguirle, o comer del fruto prohibido. Dios nos dio el libre albedrío para elegir y decidir cómo vivir nuestras vidas. Ese es el punto más básico que como humanos entendemos que podemos elegir, tenemos libertad para decidir. El libre albedrío es una promesa de Dios en múltiples lugares de la Biblia. Es una promesa.
Si Dios interviniera en nuestras vidas por su cuenta, sería una violación de su pacto. ¿Cuál pacto? Una de las cosas que Dios no puede hacer es romper un pacto. Entonces, las promesas que Él nos ha dado de libre albedrío, Dios no va a romper. Si tú decides rechazar a Dios, Él va a decir, ok, tu elección. Tienes que vivir con las consecuencias, pero Él no va a forzar que seamos salvos. Tenemos el libre albedrío para elegir. Es una promesa de Dios. Y Dios no va a romper su promesa. Él mismo dice, no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Entonces, cuando dijo a Adán y Eva, puedes elegir libremente, Dios nunca ha anulado esa opción de libre albedrío. Romper una promesa es algo que Dios no puede hacer. Si Dios interviniera en nuestras vidas por su cuenta, sería una violación de su pacto. Dios quiere terminar con la maldad en el mundo y Dios puede, porque tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo y todas las ganas de hacerlo, pero no lo hace porque de hacerlo tendría que violar su promesa de libertad y libre albedrío, porque nosotros hemos decidido otra cosa. Este argumento que Dios no existe porque hay maldad en el mundo es completamente inválido. Dios sí existe, sin duda alguna, tal como hemos probado en las sesiones 1 y 2, no sé si recuerdan 1 y 2, Dios existe, no hay duda alguna. Y el mal también existe, tampoco hay duda, aun cuando Dios quiere eliminarlo y puede eliminarlo. Pero no lo hace porque para hacerlo tiene que romper su pacto con nosotros. Y de hecho Dios ya hizo todo lo necesario para eliminarlo. Lo va a eliminar en un momento y sin romper su pacto. Pero eso nos lleva a otra conclusión espantosa. Si ese es el caso, entonces Dios creó el mal. Y algunos piensan que es así. Dios es el autor del mal. Parece que es una conclusión lógica, ¿no? Si Dios creó todo el universo, existe el mal en el universo, entonces Dios creó el mal. Argumento lógico. Pero no es así. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. La última día de creación, Dios mira todo lo que Él había hecho, dice, esto es bueno, bueno en gran manera. Otra traducción dice muy bueno, pero el concepto en hebreo es lo más bueno de lo más bueno, en el extremo. Está diciendo, esto es buenísimo de lo buenísimo, es perfección lo que Él había hecho. Al completar la creación, Dios le dejó en estado bueno en gran manera, sin rastro alguno de mal. No dice, está bueno excepto por. Dice, bueno, aquí no hay mal, todo es bueno. Dios no creó el mal, porque cuando Él terminó la creación no había mal. Al terminar, todo estaba perfecto. Dios no creó el mal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino el mal en esta tierra? Si no es creación de Dios, entonces ¿quién lo hizo? En el mismo primer capítulo está la explicación, Génesis 1, 26 al 30. Y Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Seguramente has leído esto antes, pero quiero destacar algunos puntos aquí. Al ser humano, dijo, tenga dominio. Dios hablando. Hombre y mujer, dice, llenan la tierra y sométanla y dominen. Instrucciones de Dios hacia nosotros. Lo que tenemos que hacer es dominar la tierra.
En capítulo 2 nos da a entender que eso lleva responsabilidad. No es para destruir, sino como cuidar, como jardinero, básicamente. No es solamente para sacar todo lo que queremos, es para cuidar. Instrucciones de Dios. Dios nos encargó a nosotros la tierra. Él lo hizo perfecto y dijo acá, aquí está. Ahora le toca a ustedes cuidar a la tierra que yo hice perfecto. Ustedes. Dios hizo la tierra buena en gran manera y lo entregó para cuidarla, cultivarla y protegerla. ¿Quién tiene la culpa entonces de lo que hay hoy en día en la tierra? Incluyendo que hay mal en la tierra. Dios no tiene la culpa. Nosotros, los seres humanos, por no usar correctamente nuestro libre albedrío, hemos permitido que el mal exista en la tierra. ¿Alguno quiere echar la culpa a Satanás? Sí, tiene la culpa también, pero en la tierra, nosotros tenemos la culpa. Nosotros tenemos la culpa de tener mal en el mundo. ¿Cómo hicimos eso? Abrimos la puerta. Nada más que eso. Abrimos la puerta al mal. Apenas en capítulo 3 de la Biblia resulta que no quedamos satisfechos con la perfección de Dios y nosotros quisimos escuchar una oferta alternativa. Quiere decir 3, 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Incluso aquí es curioso porque Satanás advierte, dice, si comen ese fruto van a conocer el mal. Van a ser conocedores del bien y del mal. Satanás dice claramente, si comen ese fruto, si abren la puerta, ahí va a entrar el mal. Dios advirtió y Satanás indirectamente también advirtió. En ese momento abrimos una puerta que es imposible cerrar. Ni siquiera Dios mismo cerrará esa puerta porque nosotros la abrimos con nuestro libre albedrío. Adán y Eva permitieron entrar al mal sabiendo que iba a entrar el mal. Y lo hicieron igual, con su libre albedrío. Dios quiere cerrar esa puerta y Dios puede cerrar esa puerta, pero no lo hará porque no violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Esa es la razón básica porque hay mal en el mundo, porque nosotros lo permitimos entrar y Dios, respetando sus promesas, dijo no voy a intervenir. Eso, elección de ustedes. Ustedes decidieron dejar el mal entrar, ustedes tienen que vivir con las consecuencias. Libre albedrío. Por el simple acto de considerar la tentación, mirar la cosa atractiva y querer algo más de lo que es permitido, abrimos la puerta y el mal entró al mundo. Digo nosotros, porque muchas veces podemos echar la culpa. Adán, Eva, ustedes lo hicieron. Si yo estaba ahí en el jardín, nunca voy a hacer eso. Mentira. Nosotros somos todos iguales. Sea algo atractivo y queremos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos echar la culpa a Eva, sí, pero nosotros hay que aceptar responsabilidad. Hubiéramos hacer exactamente lo mismo, destrozando la perfección de la creación. El Señor le entregó perfecto y ellos decidieron dejar entrar al mal. Dios no tiene la culpa. El que quiere echar la culpa a Dios porque existe mal en el mundo, debería revisar eso. Dios no tiene la culpa.
Fue una decisión tomada libremente por Adán y Eva en pleno conocimiento de las reglas y las consecuencias. Tanto Satanás como Dios había dicho, si comas, van a conocer mal, a pesar de haber sido advertidos por Dios mismo y indirectamente por Satanás. Pero igual ellos abrieron la puerta y el mal entró en el mundo. Sin embargo, aquí hay otro argumento en contra de Dios. El mal existe. Si Dios es todopoderoso y también es el creador de todo el universo, ¿por qué no hizo un universo sin mal? ¿Por qué hizo el universo como está hoy en día con la posibilidad de mal? Cuando iba a ser muy fácil para él hacer un universo donde no hay posibilidad de mal, donde todo funciona perfecto, en obediencia. Después de todo, si Dios tiene todo el poder para hacer el universo en cualquier forma que Él quería, debería haberlo hecho de una forma donde no hay mal. Punto de vista humano, eso sería, si yo no quiero mal, entonces voy a hacer un universo donde no hay mal, donde es imposible que exista el mal. Por ende, Dios tiene la culpa igual, porque hacer un universo donde el mal puede llegar a existir. Dios a propósito decidió, voy a hacer un universo donde el mal puede existir. Entonces, igual tenía la culpa, dicen algunos. Pero aún se supone que Dios también es omnisciente, que sabe absolutamente todo, pasado, presente, futuro. Por lo tanto, Él sabía que el mal iba a aparecer. Él sabía exactamente lo que iba a hacer Adán y Eva en el jardín. Antes de crear ninguna parte del universo, Él sabía. Van a comer del fruto. No fue sorpresa para Dios porque Dios sabe todo. Y sin embargo hizo el universo de esta forma donde hay mal, hay sufrimiento y hay maldad. Conclusión, Dios tiene la culpa igual. Por donde quiere mirarlo, el culpable de todo esto es Dios. Dios es omnipotente sin duda, también omnisciente, por supuesto. Claramente Él podría haber hecho el universo de cualquier forma posible. Sí, correcto. Pero ahí mismo está la respuesta. Podría haber hecho el universo de cualquier forma posible. Dios solo puede hacer el universo en formas posibles. Ni siquiera Dios puede hacer cosas que no son posibles. Y uno dice, no, pero Dios puede hacer cualquier cosa. No, hay algunas cosas que no son posibles. Esto es un argumento común entre ateos ignorantes para probar que Dios no existe. Por ejemplo, lo típico, comienzan con la declaración, Dios puede hacer cualquier cosa, y después preguntan, ¿Dios puede crear un círculo cuadrado? Obviamente no, porque el círculo es redondo y cuadrado es cuadrado. Es imposible crear una cosa que es las dos a la vez. Pregunten, ¿Dios puede crear una roca tan grande que Él mismo no la puede mover? Uno piensa en una roca grande, o quizás una roca aún más grande, o una roca enorme. ¿Qué tamaño de roca tiene que crear Dios para que Él mismo no lo pueda mover? ¿Es posible? Y llegan a la conclusión, Dios no puede hacer eso, entonces no es omnipotente. Y por lo tanto Dios no existe. En realidad, el argumento en sí es absurdo, la pregunta en sí no es válida. Están creando situaciones imposibles para probar que Dios no existe. Es obvio que Dios no puede hacer algo lógicamente imposible. El círculo, por definición, es redondo. Es imposible tener un círculo cuadrado. Es una contradicción. Tener una roca más grande que el universo también es lógicamente imposible, porque tendría que ser de ese tamaño para que Dios no lo pueda mover. Pero lógicamente es imposible. Plantear un desafío lógicamente posible para Dios para probar que Él no existe es simplemente estúpido, es necio, es infantil. Ni siquiera vale la pena escuchar a alguien que viene con ese argumento. Pero obviamente no puede decir en su cara, estúpido, imbécil, infantil. Pero sí puede mostrar que su argumento es inválido. Su pregunta es inválida porque es lógicamente imposible. Dios no puede hacer cosas lógicamente imposibles
como por ejemplo crear un universo donde las personas tengan libre albedrío, pero el mal no puede existir. Es imposible hacer un universo que tiene esas dos características. Hay libre albedrío, pero no hay mal. Porque si hay libre albedrío, está la posibilidad de mal también. Es lógicamente imposible hacer eso. Entonces Dios tuvo que elegir entre hacer un universo sin mal o un universo sin libre albedrío. Porque si existe libre albedrío, entonces también existe la posibilidad de que las personas pueden elegir hacer cosas malas. También están los problemas del amor, adoración, alabanza y la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Dios claramente quería un universo con amor, donde Él puede amarnos y nosotros podemos amarle a Él libremente, no por obligación. Donde también nosotros podemos alabarle, adorarle y glorificarle libremente. Pero sin libre albedrío, el amor verdadero es imposible. Y todo lo demás también sería falso, una fraude ficticio. Puedes programar un robot para fingir el amor. Hoy en día eso está llegando a ser cada vez más difundido. Inteligencia artificial, robot con casi forma humana, que pueden fingir amor, respeto, amistad, pueden actuar como personas y pueden engañar a muchas personas para pensar que está hablando con una persona cuando realmente es solamente un robot. Puedes programarlo para alabarte y adorarte. Si quieres, yo puedo programar el computador para decir te amo, te amo, te amo 1000 veces, pero no quiere decir que el computador me ama. Pero no sería real, sería un engaño, una mentira. Por muy realista que sea, su actuar en el fondo sigue siendo un robot obedeciendo su programa. Es un robot real que pinta, es artista. Tú puedes decir, píntame un Van Gogh, y el robot va a pintar algo semejante a un Van Gogh. Píntame un Monet, va a pintar algo semejante a un Monet. Pero es muy real y sus pinturas son excelentes, pero son imitaciones. No está pintando de su propia creatividad, está pintando cosas que ha sido programado para pintar. Lo mismo con ChatGPT, lo mismo con todas las inteligencias artificiales hay hoy en día, va analizando bases de datos inmenso de cosas hechas por humanos y sacan sus conclusiones basadas en cosas hechas por humanos, pero no están pensando, no están sintiendo. Ese es el problema con inteligencia artificial, porque un robot no tiene libre albedrío y no puede amarte de verdad. Puede fingir el amor, sí, pero no puede amarte de verdad. Y es el problema que Dios tenía al crear el universo. Dios odia la falsedad, las mentiras, fraude, deshonestidad, falsificación, porque Dios es santo, perfecto, honesto, justo, real, verdadero. Sería impensable que Dios podría crear un universo lleno de robots sin libre albedrío. Entonces, en lugar de ser un universo falso, con seres vivos falsos, robóticos, lo que Dios hizo es crear un universo con seres humanos, reales, con libre albedrío, capaces de amar, adorar y alabar de verdad y tomar decisiones, y por ende donde el mal también puede existir, porque una de esas decisiones puede ser rechazar a Dios. Existe la posibilidad porque Dios nos dio libre albedrío. No programó una serie de robots, pero también hizo algo para lidiar con el mal. Yo dije antes que Dios tiene una solución para todo esto. Desde el principio está planificado, la solución de Dios es esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la solución que Dios encontró para solucionar el problema del mal. Y sin invadir nuestro libre albedrío. Dios nos da la opción.
Puedes tomar, aceptar ese regalo que te doy o puedes rechazarlo. Eso siempre ha sido el plan de Dios para eliminar el mal, porque Dios quiere y Dios puede. Y Dios encontró la forma de hacerlo sin romper su pacto. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del Evangelio. Un punto más, si alguien sabe de dónde viene eso. 2 Timoteo 1:10. Aquí explica claramente que esto fue plan de Dios desde el principio. No era que Eva pecó y Dios dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Y comenzó a pensar, Dios tenía planificado de antemano. Dios sabía lo que iba a suceder y tenía la solución desde el inicio. Nada fue sorpresa para Dios. Si Dios hubiera eliminado la posibilidad de pecar y de hacer cualquier cosa que a Él no le gusta, entonces hubiera tenido que quitarle nuestro libre albedrío y tener un universo lleno de robots. La posibilidad de ser mal es inevitable en un universo donde los habitantes tienen libre albedrío. Pero a lo mejor no tenemos libre albedrío. A lo mejor es solamente una ilusión. ¿Será posible que en realidad somos simplemente destinados para hacer bien o mal al antojo de Dios? Y Él nos da la impresión de tener libre albedrío, pero no es así. Que Él decide, tú vas a hacer bien, tú mal. ¿Es posible? Quizás es solamente una ilusión que tenemos libre albedrío y realmente somos títeres. Tal vez no es que Dios es malvado, sino que es caprichoso. Esa es la otra opción que no habíamos considerado. A lo mejor es Dios que eligió nuestro actuar y nuestro destino eterno en el cielo o el infierno. Quizás no tenemos pitos a tocar en el asunto. Por lo tanto, continuará la próxima sesión. ¿Bien o mal? ¿Es tu decisión o es tu destino? Es un tema complicado para muchos, eso de dónde viene el mal, pero la respuesta está en la Biblia.